Génesis capítulo 41, versículo 46. Si lo tienen, voy a leer. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra del Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron 7 años de abundancia que hubo en la tierra del Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra del Egipto habían pan, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan y dijo: Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra del Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hasta el versículo 57. Hace muchos años atrás, cuando yo era un joven evangelista, un joven ministro, aún no casado, estuve a cargo de copastor de una iglesia de nuestra misión en Corea del Sur. Mi habitación estaba junto al salón del culto. Entonces, como evangelista, también como diácono, como quien cuida el edificio de la iglesia, atender a todos los que llegan a la iglesia, ahí estuve ministrando. Era una mañana después de hora devocional. Estuve esperando la hora del desayuno. Desde el salón oí algo, ¿no? Oí un ruido. Y supuestamente era la hora que nadie debería estar en el salón. Y al principio pensé que oí mal. Y luego otra vez se oía un ruido, parecía el lloro de una persona. Entonces llamó mi atención, me fui al salón. Allí yo encontré un joven arrodillados que estaba orando, pero en lengua. Entonces no era un idioma entendible en lengua, pero voz muy alta estaba orando. Y hasta que interrumpía el ambiente, entonces me acerqué a él. Empecé a tocar a su espalda despacio. Joven. Entonces él seguía orando, aunque unos segundos, y paró de orar,
pero se mantenía en la posición de oración, otra vez volvía a orar, otra vez yo también lo tocaba a su espalda. Y luego se levantó, un poco molesto, como queriendo decirme, ¿no te diste cuenta que estoy orando? Entonces, ¿por qué me interrumpe? Yo le dije, ¿por qué hace tanto ruido desde la mañana? Estoy orando en lengua. ¿Tú crees que lo que tú hablas es lengua de la Biblia? Sí. Te hago una pregunta. ¿Tú cómo te convertiste en cristiano? ¿Me puedes dar tu testimonio? ¿Cómo te convertiste en cristiano? Yo cuando era universitario, en un tiempo vacacional, todos los ya internados se fueron a sus casas, porque yo vivía en la residencia de mi universidad. Me quedé solo, entonces aquella residencia, para todos los alumnos ya no había jóvenes. Un día yo empecé a orar a Dios y pidiendo el perdón, levanté mi voz. Llegó un momento y vi que desde el cielo cayó una llama del cielo a mí, y sentí que me ardía y me ardía. Yo me tiré al piso, me rodaba sobre el piso porque me ardía. Y llegó un momento que mi lengua se torció, empecé a hablar. Es el don de lengua. Así yo recibí la salvación. Yo le dije, tú no eres salvo. De esa forma nadie recibe la salvación. Así empezó nuestra conversación o un poco de debate o discusión. De esa forma una persona pecadora no puede convertirse en cristiano. Entonces él se puso muy defensivo. Entonces la conversación continuó. Yo le dije, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Claro que sí, yo tengo el Espíritu Santo. Como te dije, en aquel día así, con una llama del cielo, a mí me cayó el Espíritu Santo. Y se torció mi lengua, yo recibí el don de lengua. Y por eso hablo lengua y oré en lengua. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes pecados? Claro que sí. ¿Tú cómo te consideras delante de Dios? ¿Eres pecador o justo? Yo soy pecador. ¿Tú tienes pecados? Bueno, te hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo puede morar en donde hay pecado? En ninguna manera. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú eres pecador? Sí, yo soy pecador. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí, yo tengo el Espíritu Santo. Otra vez te digo, ¿el Espíritu Santo puede morar en el corazón de un hombre pecador? En ninguna manera. ¿Tú eres el pecador justo? Yo soy pecador. ¿El Espíritu Santo puede morar en un lugar donde hay pecado? En ninguna manera. ¿Tú tienes pecados? Yo tengo pecados. ¿Tienes el Espíritu Santo? Claro que sí. Y quedó luego mudo. Porque se dio cuenta que es una contradicción, contradictorios. Constantemente él estaba diciendo una contradicción. Yo no niego de tu experiencia. Tal vez tú hayas visto que realmente te haya caído una llama del cielo. Eso yo no niego. Algo tú has experimentado. Y tu lengua también se haya torcido. No trato de negarlos, pero te digo, lo que tú has recibido no puede ser el Espíritu Santo de las Biblias. Ya que con tu propia boca tú dijiste toda la verdad. El Espíritu Santo no puede habitar en donde hay el pecado. Con la Biblia podemos comprobar, en ninguna parte de Biblia podemos ver que donde hay algún pecado, el Espíritu Santo mora. Imposible. Entonces, un espíritu que tú recibiste, que el cual te dio algún poder, te hizo experimentar algo sobrenatural, no es el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa, el don del Espíritu Santo de la promesa. Así está escrito. Es un don. Cuando en una persona se acondiciona una condición requerida por Dios, luego se viene como el don, es una dádiva, el don del Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe a qué corazón el Espíritu Santo se viene? La persona que se arrepintió de su pecado, de su vida pasada sin Dios, luego confiesa su condición de ser pecador delante de Dios. Luego en el nombre del Señor Cristo se recibe el perdón de todos los pecados. Al momento que a Él le realice el perdón de los pecados de Él, se viene el don del Espíritu Santo de la promesa. Pero tú aún tienes pecados. No estás convencido de que todos tus pecados están perdonados por la sangre de Cristo. Pero tú me dices que recibiste el Espíritu Santo, entonces no es el Espíritu Santo de las Biblias. El joven se puso asustado, se fue de la iglesia. Pasando más años, un día incluso con un sacerdote de Iglesia Católica empecé a debatir en el mismo bus. Entonces yo sin querer me he vuelto en un predicador callejero por donde quiera que me vaya, en los lugares públicos, privados, no importa. No era mi intención, pero estaba compartiendo el Evangelio con todas las personas, hasta que muchas personas, los que me conocen, me apodaron pastorcito, evangelista, predicador. Algunos hasta me regañaban: tú no estás en tu iglesia, aquí es un lugar público, deja de hablar de la Biblia. Entonces me ha cumplido como dice la Biblia: recibiréis el poder, recibiréis el Espíritu Santo y recibiréis el poder, me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. No era yo, y aquella persona que en todos los lugares hacía compartir la palabra de Dios, sino el Espíritu del Señor, el Evangelio del Cristo que llegó en mi corazón, no me permitía vivir callado. Un tiempo yo traté de callarme, y porque ya no quería más alboroto, ya no quería más discusión, no quería más que algunos amigos a mí me pongan una mirada mala. Por eso un tiempo decidí ya no compartir más. Y luego experimenté, mi corazón me ardía, me di cuenta que sin compartir este evangelio no podía vivir. Pasando más tiempo, fui misionero en el país Paraguay. Estuve en la ciudad de Asunción. Un día recibí una invitación a casa de la hermana de un hermano de nuestra misión, que en aquel tiempo acabo de recibir la salvación. Él estaba ya muy ferviente por el amor del Evangelio, quería anunciar el Evangelio a sus familiares. Entonces, en la casa de su hermana estaba viviendo su mamá, a su mamá estaba predicando y me invitó a casa de su hermana. Entonces yo me fui a casa de la hermana del mencionado hermanos. No fue mi intención, fui invitado. No me fui para saquear la oveja de otra iglesia. Y me fui, no sabía que la hermana de aquel hermano que pertenece a otra iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia de ella malinterpretaron.
Ahí viene un misionero para saquear un miembro de su iglesia. Entonces, mientras que yo quería compartir, justo en la misma hora llegaron como unos 10, un poco más 10, tal vez 20 personas que eran miembros de la iglesia, de la hermana de aquel hermano. ¿Y qué pasó? Era un estilo de iglesia bastante extraño porque trajeron un rollo de alfombra. Entonces ellos y colocaron la alfombra, no usaba silla, sino sobre aquella alfombra de rodilla y se hincaron y se sentaron. Empezaron a supuestamente realizar un culto, pero el propósito nada más, nada menos que interrumpirlos. Mucho ruido, no podía predicar, mucho ruido. Yo ya no podía predicar, porque a propósito lo hacía. Entonces, entre ellos, un supuesto líder de ellos, era bastante joven, pero a él le llamaba profeta. Entonces, yo y mi compañero, que nos molestó bastante, y tuvimos que confrontar. Entonces, ¿tú eres el líder de este grupo? Sí. Oí que la gente te llama profeta. ¿Tú te crees profeta? Sí, yo soy profeta. Entonces él tenía un gesto corporal, entonces era notable que se hace, que él actuaba como un profeta de película cristiana. Su manera de hablar, hasta su gesto, su mirada, como si fuese un hombre de unos 20 siglos atrás. Entonces, ¿tú eres profeta? Sí, yo soy profeta. Bueno, seguramente tú descubres muchos secretos del cielo porque tú eres profeta. Entonces él miraba al cielo como se comunicara directo con Dios. Entonces, ¿tú sabes qué es el nacer de nuevo? San Juan capítulo 3 dice, si tú no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Sobre el nacer de nuevo. Luego no me contestaba, solo decía, sobre el nacer de nuevo, como supiera todo. Entonces, nacer de nuevo, sí, nacer de nuevo. Mi paciencia poco a poco se estaba agotando. Entonces, de tanta hipocresía. Es honesto. Se nota cuando una persona se nota, nada es sincero. Entonces, seguramente tú eres profeta, ¿no? Bueno, para ser profetas, seguramente hayas recibido el Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Tú eres nacido de nuevo? Sí, soy nacido de nuevo. Toda la conversación no me acuerdo muy bien, solo alguna parte. Y finalmente cuando pregunté, ¿tú tienes pecado? Claro, yo soy pecador. Bueno, un pecador profeta. Bueno, si tú tienes pecados, ¿puedes recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se puede recibir con el pecado. Pero tú tienes el Espíritu Santo, sí tengo el Espíritu Santo. Pero tú eres pecador, claro que sí soy pecador. ¿Tú tienes pecado? Sí, yo tengo pecado. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí lo tengo. Simplemente una frase, repetirse unas cuantas veces. Luego ya no quiso hablar más, porque él percibió perfectamente todo lo que él dice y lógico, no tiene razón. Ya no quiso hablar más. Tú teniendo el pecado en tu corazón, dices que tienes el Espíritu Santo, pero con tu propia boca tú comprobaste que el Espíritu Santo no puede estar con un pecado. ¿Qué clase de espíritu recibiste?
¿Y quién te dio la autoridad para convertirte en un profeta? Tú ni siquiera eres un profeta, eres un pobre pecador que te va a salir al infierno. Arrepiéntete, deja de ser hipócrita. Cuando habla con una persona, sé sincero, deja de hacer show. Tal vez en tu congregación eso sí se sirve, aquí no. Entonces, ¿cómo terminó la conversación? Él reclamando a nosotros, mataste a un profeta, acaba de matarse a un profeta, me mataste. Terminó el aborto y ellos se retiraron. Supuestamente nosotros hemos convertido a asesinos de un profeta. No hemos matado a nadie, sino hemos dado la claridad. Hemos dado la precisión exactamente, bíblicamente, cómo una persona puede recibir la salvación. Esto es porque yo digo a ustedes, para burlarme de algunas personas erradas, para criticar a ellos. Lo que en esta mañana yo quiero decir a ustedes, la Biblia nos habla, vendrá los días de gran hambre en esta tierra, de una gran sequía. Vamos a ver el libro de Amós capítulo 8, versículo 11 y 13. Amós capítulo 8, versículo 11 y 13. Amós capítulo 8, versículo 11 y 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ya que el profeta Amós profetiza, y profetiza vendrán los días. ¿Y cuáles días? Aquí dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Parece que esta profecía falla, ¿no? Porque estamos viviendo en el siglo en donde abunda ciencias y conocimientos. He visto una investigación, la gente del tiempo de la reforma religiosa, el nivel intelectual de los europeos, un promedio, que el nivel de ellos era equivalente de un niño del 5 grado de escuela, o sea, primaria de hoy. Toda la ciencia, los conocimientos que gente élite de aquella época tenía. Equivalente de estudiante de 5º grado de primaria de hoy. Entonces, el analfabetismo era general. Muchos no sabían leer. Entonces, la gente que tenía mucha ciencia apenas
su nivel es equivalente de un niño del 5º grado de primaria de hoy. Ya entonces, en comparación con las personas de aquellas épocas, estamos viviendo en un siglo donde abunda ciencias y conocimientos. Y parece mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha gente se creen como doctores, como expertos, hablan como un veterano. Sin embargo, la Biblia que dice, vendrán los días, yo enviaré el hambre que a la tierra. Entonces la gente, no por falta del pan, no por falta del agua, se desmayarán, sino por falta de oír la palabra de Dios. Entonces, versículo 12, e irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Entonces exactamente habla de una situación espiritual, que la gente está hambrienta y sedienta por no poder oír la palabra de Dios, aunque hasta realicen un gran viaje de aquí hasta allá, invirtiendo su dinero para de un lugar a otro lugar, se desmayan por no poder oír la palabra del Señor. Esto nos hace pensar. Y muchas personas, creo que la gran mayoría en su casa, por lo menos una Biblia tiene, aunque sea un Nuevo Testamento de Asociación Gedeón, que a veces dona, o una Biblia, aunque no sea tan nueva, ni siquiera carátula tenga, pero por lo menos tiene una Biblia en su casa, se encuentra. ¿Y qué pasa? Pero estamos viviendo en un siglo que la gente sufre por falta de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros no conocemos muy bien que nos dependemos de nuestra suposición, nuestra propia interpretación y celo religiosos. Entonces el Señor Jesucristo habló sobre el peligro del celo, tener celo de Dios, celo de su iglesia, celo de su sacerdote, celo de su pastor, pero sin comprobar con la Biblia abierta. Este es un peligro, por no conocer bien, depender de su propio celo y su posición, su propia interpretación. Esto puede causar una situación muy seria, un peligro puede causar. Ya vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya aquí versículo 2 explica muy bien
sobre una relatividad, sobre el celo y la ciencia. Hace muchos años atrás yo oí una exposición, un misionero cómo expuso esa relatividad sobre el celo y la ciencia. El celo es equivalente de la punta de una flecha. La ciencia es la pluma. Entonces, una flecha debe tener el cuerpo, la varita, y también la cabeza es una punta aguda, bien afilada, para darse al blanco, para poder matar a su blanco. Pero si no tiene la pluma es una piecita que orienta, direcciona para que esta flecha se vaya bien correcto a su blanco. Imagínense una flecha bien afilada y agudas. Tiene su cuerpo también, pero no tiene pluma en una guerra donde de 1000 equipos, o sea, ejércitos de 1000 lados del enemigos mezclados están peleando. Entonces yo uso tal clase de flecha, mi flecha tal vez puede matar a uno de mi lado. Entonces la flecha debe tener la pluma. Entonces el celo sí se puede comparar con la punta afilada. La ciencia se puede comparar con la pluma. De cuando el celo y la pluma nos lleva a cierto equilibrio, ¿qué puede suceder? Ya entonces vamos a pensar con el celo. Tiene el celo de Dios, pero no le acompaña la ciencia. No cualquier ciencia, sino ciencia de Dios. Ciencia, cómo se debe servir a Dios, cómo se debe creer en Dios. ¿Cómo resulta? Es el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya entonces, una de principal ciencia de Dios es la justicia de Dios. La Biblia nos habla, existen dos distintas justicias. Es muy importante y saber dos distintas justicias, saber distinguirla. Porque si no las distinguen, pueden cometer un grave error espiritual. Adán y Eva, cuando apenas cayeron en pecado, dependieron de sus propias justicias para poder cubrirse, para poder cubrir sus vergüenzas, sus defectos, su conciencia del pecado. ¿Con qué quiso cubrir? Con un delantal que hecho de hojas de higo. Entonces, con sus propias manos recogiendo la hoja del higo. ¿Ustedes alguna vez han visto la hoja del higo? Se parece mucho a la palma humana, exactamente así, solo un poco más gorda nada más. Entonces, así está, exactamente así su hoja, esta forma. Entonces, con la hoja del higo que se parece mucho a palma humana, recogiéndola, quería cubrir su conciencia del pecado, o sea, su desnudez. Y luego, muy pronto se da cuenta, es difícil, es muy cansador mantenerse con sus manos puestas, claro, con la hoja del higo a sus cuerpos. Entonces les viene una idea. De esta forma no podemos estar libres. Vamos a juntarla y coserla. Buscaron un tallo bien flexible pero resistente. Usó como aguja, como hilo,
perforando a cada hoja, juntándola, hicieron delantales de higo, hoja del higo. Entonces ahí podemos ver el primer vestido de la justicia humana. Aquel vestido se representa la justicia humana. Una justicia que las manos, las palmas humanas hizo. Mucha palma recogida. Mucha palma acumulada. Recogerla. Perforar cada palma, hacer una ropa. O sea, la palma se refiere a la hoja del higo. Entonces, con el esfuerzo de sus palmas, sus manos, hacer un vestido. Adán y Eva, por lo menos un tiempito, se sintieron muy bien. Ahora ya puedo mover mis manos, mis pies. Eva, y te veo bien. Y se ve muy bien. Yo, ¿cómo me veo? Se ve muy bien, ahora excelente. Libremente puedes moverte. Unos minutos, tal vez unos 10, 20 minutos. Ellos estuvieron muy tranquilos. Luego empezaron a darse cuenta. Con el paso del tiempo, con la fuerza del sol que caía sobre ellos, cada pieza empezó a secarse, marchitarse. Cuando se seca, pierde la flexibilidad y pierde la humedad, se seca. Ya se vuelve como una hoja de papel. Por cualquier maniobra, diferentes piezas se rompía, se caía. Muchos sitios de sus cuerpos se había descubierto. Ellos se sintieron incómodos. Otra vez se ve, pero se ve tu cuerpo. Ay, Señor. Otra vez quitando aquella túnica, ¿no? Aquel delantal hecha de hoja del higo, buscaba otras hojas enteras, no rotas, enteras, y coserla, remendarla, volvía a ponerse. Hasta que ellos se dieron cuenta, de esta manera no se pueden cubrir bien. Aquel vestido es el símbolo de la justicia humana. Juntamente con la introducción del pecado, inició la historia de la religión. Entonces, la religión es creada por los humanos, por la psicología humana. Entonces, todas las religiones que existen en esta tierra, aunque haya un poco de diferencia, por ejemplo, nombre de sus dioses y parte de doctrina, pero casi todas las religiones comúnmente hablan del juicio después de la muerte, de la recompensa después de la muerte, es una parte común. Pero todas las religiones, ¿cómo enseñan a su gente? Si te comportas bien, cuando te muere, irás al cielo. Si te comportas mal, irás al infierno. Por lo tanto, compórtate bien. Ese es el núcleo de doctrina de la religión creada por los seres humanos. Eso es una hechura humana de la psicología que está ligada con conciencia del pecado. De los seres humanos tratan de establecer la suya propia, la justicia humana. Pero nosotros bien claramente podemos ver, la justicia humana tiene su defecto. ¿Cuál defecto tiene? No dura mucho tiempo. La justicia humana es momentánea. Alguna persona se opone diciendo, yo no estoy de acuerdo, la Biblia exagera demasiado, dice que nosotros no tenemos ningún bien. Yo reconozco que soy pecador, pero
tampoco puedo aceptar que yo solo tengo el pecado, también tengo un poco de bien. Pero la Biblia que dice, ahora yo sé que en mí no mora el bien. La Biblia dice, en el hombre no mora ni un poquito del bien, sino solamente el mal, dice. Pero alguna persona que dice, yo acepto que soy malo, pero también hay el bien. Por ejemplo, me compadezco de mis vecinos necesitados. Al ver a algún pariente, algún vecino o vecina discapacitada, me compadezco. ¿Eso no es el bien? Pregunta. La Biblia, ¿cómo le contesta? Lo que tú crees como justicia es un sentimiento momentáneo, dice. No es el bien, sino es un sentimiento momentáneo disfrazados con el vestido del bien. No dura mucho tiempo. Cuando pasa un poco del tiempo, su compasión puede convertirse en un odio, en un aborrecimiento. Por si acaso algunos de ustedes son muy sentimentalistas, si piensan en casarse por el sentimiento por una persona necesitada. Yo me voy a casar con aquella persona, voy a hacer una vida feliz, despiértense de un sueño. Ese sueño les va a llevar a una vida, es un infierno en esta tierra. Porque aquel sentimiento es falso, no es una verdadera justicia. ¿Ustedes creen que a veces alguna persona que trabaja en la casa del asilo de los ancianos, orfanatos, que maltratan a los internados, no se dieron cuenta que se está grabando por una cámara de vigilancia, luego se publica, todo el mundo lo critica, se burla de él? Aquellas personas son más malas que nosotros, de nivel más bajo que nosotros, en ninguna manera. Esas personas, cuando se decidieron a trabajar en aquellas asociaciones, ellos querían servir a su prójimo, querían ayudar a ellos. Pero ¿por qué así termina? Así es, los médicos no creen lágrima de los hijos, no creen lágrima de la familia. Cuando tu mamá apenas se enferma, cuando tu hijo apenas, tu papá se enferma, todos los hijos vienen, lloran, hacen ruido en el hospital. Papá, mamá, no te abandonaremos, te cuidaremos, nosotros te protegeremos, por turno te cuidaremos. Los médicos no lo creen, porque han visto toda la vida aquella escena tan falsa. Después de unos días, los hijos empiezan a discutirse. ¿Por qué no viniste anoche? Era tu turno. Yo 2 noches me quedé. Mañana a ti te toca. Lo siento, yo no puedo, tengo un compromiso. Después de un tiempito, finalmente nadie viene. Nadie viene. ¿Y qué pasa? Los médicos, por sus experiencias, no los creen. Es lágrima de cocodrilo. Creen que el cocodrilo después de devorar una presa siempre lagrimea. Alguna persona interpretaron sentimentalmente, mira, arrepentido. Por sobrevivencia lo comió, pero está arrepentido, compadecido. Según su manera interpreta, como se dice una frase comercial, cada loco con su tema, dice. El cocodrilo, muy cerca de su mandíbula está su vaso de lágrima. Cuando abre su boca completo, presiona y lagrimea. No de compasión, sino por haber abierto demasiado su mandíbula, lagrimea. ¿Qué pasa? Es como lágrima del cocodrilo. Nuestra propia justicia. Nosotros realmente nos gusta
¿La justicia? Cuando me trata bien es justicia. Cuando no me trata bien es injusticia. En el mundo nunca puede haber una verdadera justicia, porque somos chuecos y torcidos, bíblicamente. Cuando está a mi favor es justicia. Cuando está a mi favor, ese es el bien. Pero cuando a mí no me trata bien, no es justicia. Es injusticia. Entonces la Biblia habla, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Se lava momentáneamente, se ve limpio, se vuelve ensuciar. Se lava, se vuelve ensuciar, como un trapo de inmundicia y como la hoja que se seca momentáneo. Mientras tanto que Adán y Eva trataban de establecer su propia justicia, Dios nada pudo hacer por ellos. Pero cuando ellos se cansaron, se desmayaron, ya llegaron al límite, ya no pudieron hacer más, ya no basta. Es muy importante en nuestra vida para poder crecer mentalmente, espiritualmente, llegar a tu límite es muy importante. Cuando una persona llega a su límite, a él se abre una nueva óptica para poder ver un nuevo mundo. Cuando Adán y Eva llegaron a sus límites, ya no podemos más. Ya, Eva, estoy cansado. Yo ya no puedo más. Y se ve tu ombligo, se ve tal sitio. Ya no puedo más. Ya estoy cansado. Dios, ¿qué hizo? Les hizo túnicas de pieles. En el mismo Génesis capítulo 3 vemos dos vestidos. El primer vestido hecho por mano humana. Se representa la justicia humana, falsa justicia. El segundo vestido es la túnica de piel que Jehová hizo. Entonces, la túnica de hojas de higo consiste en el esfuerzo, en el sudor, en lágrima humano. Y en la túnica de piel que consiste en la sangre, en la muerte de un animal. Y Dios enseñó a Adán y Eva qué es la paga del pecado. El correcto trato para el pecado, la muerte. Con el pecado el consuelo no sirve. Con el pecado consolando, remendando, cubriendo con algo, no sirve. El pecado tiene que ser eliminado. Adán y Eva sobre el pecado quería cubrir, quería tapar con algo. Pero Dios enseñó, está equivocado. El único trato con el pecado es la muerte. Dios mató un animal, derramó su sangre, Adán y Eva aprendieron. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Luego, con la piel de aquel animal, símbolo de justicia. Entonces, un animal sin defecto murió, dejó su justicia sin defecto para los seres humanos. Con aquella justicia hacer una túnica. Perfectamente les cubre. No es momentáneo. Es perdurable. Dura casi toda la vida. Entonces, Dios nos enseñó, existe dos justicias. Justicia humana, justicia de Dios. Justicia humana consiste en nuestro propio esfuerzo. Justicia de Dios en la obra redentora de Dios, cómo se la recibe mediante la fe en su dádiva.
en su don. Pero los israelitas, ignorando la justicia de Dios, ignora la justicia de Dios, la desconoce. Ya que la desconoce, la ignora, ¿qué hace? Procuran establecer la suya propia. Sin querer, se vuelven en enemigos del santo evangelio de Dios. Por eso es muy peligroso el celo no acompañada de la ciencia. El celo de Dios no acompañada de la ciencia. Entonces debe depender de su propia interpretación, su propia suposición y del celo. No solamente esto termina como un caso privado y personal, el solo quedarse equivocado, sino a mucha persona influencia. A mucha persona les causa caerse en el mismo error. Vamos a buscar el libro de Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 29. Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 25. Mismo capítulo 23. Perdón, capítulo 23, versículo 25. Si lo tienen, voy a leer. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras a cada uno de sus más cercanos. Desde el tiempo de los profetas habían los profetas que no reciben la palabra del Señor, sino hablan sus pensamientos, sus planes, en nombre del sueño. Yo soñé, soñé, soñé y soñé. Los profetas que sueñan, cuenten su sueño. Pero los profetas que reciben mi palabra, dice. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, la palabra del Señor es el fuego que quema. La palabra del Señor es el martillo que quiebra, que rompe. Entonces, muchas personas hablan su pensamiento en el nombre de la palabra de Dios. Hablan algún plan suyo en el nombre de Dios.
Por eso es muy, muy peligroso cuando la ciencia no se acompaña con el celo. Sucede esto. Por eso la Biblia dice, a veces algunos hermanos me hicieron pregunta, pastor, yo soñé, ¿usted qué cree del sueño? Con una sonrisa yo lo veo. No niego que de vez en cuando el Espíritu Santo, hasta en nuestro sueño, nos inspira, nos puede hacer entender algo de vez en cuando. Pero debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos dependemos mucho del sueño. El diablo fácilmente nos puede manipularlos. Porque la Biblia aquí dice, en otros tiempos Dios, Padre Dios nos habló por los profetas, por los sueños. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Pero en estos últimos tiempos Dios nos habló por medio de su Hijo. Todo lo que nos habló está escrito. Es la Biblia. Entonces, antes de que el Mesías, el propio Hijo viniera, Dios habló con la humanidad, por los ángeles, por los profetas, hasta por algunas visiones. Pero cuando vino el propio Hijo, lo que había visto, había oído de su Padre, Él mismo nos habló. Todo lo que nos habló están escritos en las Biblias. La Biblia está completa. La manera correcta de oír la voz de Dios, abrir la Biblia, leer la Biblia. Cuando ustedes leen la Biblia, puede oír la voz de Dios. Ya vamos a ver el libro de Isaías capítulo 34. Versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Si lo tienen, voy a leer. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Aquí el profeta Isaías habla y inquirid, o sea, leer la Biblia detenidamente. Inquirid el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Luego dice, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Cuando yo estaba en Paraguay, ingresó un hermano en el seminario teológico. Él no tenía mucho estudio en el mundo, no sabía leer muy bien. Entonces, en las clases del seminario, leemos la Biblia rotativamente en voz alta, luego meditamos juntos, estudiamos. Entonces, a ese hermano le costó mucho leer, porque apenas leía. Yo le dije, no te avergüences, continúa, practica leyendo en voz alta. Finalmente, después de unos años, él se convirtió en una persona que habla excelente, bien fluido, lee muy bien. Y también muchos vocabularios de la Biblia son muy complicados, de nivel alto, hasta con el diccionario abierto, estudiando, leyendo, él mejoró en gran manera. Cuando yo estaba en Perú, había unas hermanas, ¿cómo se llama? Analfabeta, no sabía leer. Entonces, por tanto querer leer la Biblia, a pesar de 70 años de edad, empezaron a estudiar. Lograron a leer y escribir. Luego daba testimonio. En toda mi vida nunca aprendí a leer.
Apenas mi nombre yo escribía, gracias a Dios, ahora yo escribo, ahora yo leo, ahora con mis propios ojos puedo comprobar lo que Dios dice. Porque el poder leer la Biblia es una parte fundamental, es muy importante. No me diga, pastor, yo por mi situación no tuve buena oportunidad para tener un buen grado académico. No está tarde. Si quieres aprender, puedes aprender. ¿Por qué para nosotros es tan importante leer el libro de Dios? La Biblia es el libro de Dios, el libro de Jehová. ¿A ustedes no les importa leer la mente de Dios? ¿A ustedes no les importa comprobar el corazón de Dios? ¿Qué dice? El correcto conocimiento es un poder. Cuando algunos engañadores fácilmente pueden engañar, se aprovecha de la ignorancia. Todos los dictadores tienen un punto común. No quiere que su pueblo estudie. No quiere que su pueblo se desarrolle en estudio. El dictador, ¿qué clase de técnica usa? Más deporte, más entretenimientos, más películas, más sensacional. Entonces, los programas de televisión, diferentes canales, llena de películas, llena de show, llena de telenovela, llena de películas que se trata del sexo. ¿Por qué? Es la mejor droga para adormecer al pueblo. Luego se aprovecha de la ignorancia de ellos. Si realmente fuera un gobierno que ama a su nación, tomaría la manera contraria. Invertir más impuesto, más fuerza en estudio. Dar más becas, más beneficios a todos los que quieren estudiar. Y dirán, el estudio va a sacar adelante nuestra nación. Jóvenes estudien, voy a buscar cómo podría apoyar a ustedes. Aunque no sean jóvenes, voy a apoyar para que, a pesar de edad, pueda estudiar. Si realmente ama a su nación. Entonces aquí que dice, inquirid el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Podemos entender, no hace falta interpretar por nuestra propia cuenta. Porque el mismo Espíritu de Dios reunió todas las palabras, ninguno faltó con su compañera, dice. No hace falta que yo trate de interpretar, sino solo leer la Biblia detenidamente. Son 66 libros, el Antiguo Testamento son 39, el Nuevo Testamento son 27, totales son 66 libros. No es un libro tan delgaditos, un libro como una revista, un libro pesado, un libro de tanto capítulo, tantos libros, tanto versículo. ¿Para qué? Para que lo tenga por gusto en la mano. Luego tener algunos versículos memorizados, repetir toda la vida aquellos versículos memorizados. Lea, dice, detenidamente. Cuando tú lees, no hace falta tu propia interpretación. La misma Biblia, mientras tanto que se lee la Biblia, interpreta la Biblia. Entonces, ¿dónde dice de la voluntad de Dios? En otro libro dice, esto es el significado de la voluntad de Dios. La Biblia así está formada, porque el mismo Espíritu de Dios reunió todas las palabras, ninguna palabra faltó con su compañera. Depende cómo uno interpreta. Cuando uno no lee la Biblia puede abrir así. No hace falta que tú interpretes. Deje que la misma Biblia haga juicio. Deje que la misma Biblia interprete a una parte de Biblia. O sea, vamos a ver Primera de Pedro
Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ya aquí habla de los profetas. ¿Cómo eran los profetas? Aquí dice, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. De todos los profetas no dependieron de sus sueños. Ustedes cuando leen el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1, que dice, mientras que el profeta Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, de otros profetas, se dio cuenta que el tiempo de cautiverios está limitado por 70 años, ¿se da cuenta? Entonces, después de 70 años regresaremos. ¿Cuántos años han pasado en Babilonia? Nos quedan tantos años esperando, en gran manera, muy pronto regresaremos. ¿Qué quiere decir? Inquirieron diligentemente, dice, con la Biblia. Esa es una actitud correcta de todos los que realmente quieren ser salvos, quieren creer en Dios. Inquirir el libro de Dios. ¿Por qué es muy importante inquirir? Porque versículo 9, el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. Si tú dices que tienes fe, pero tu alma no está salvada, tu fe está basada sobre las arenas. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma, dice. De todos los profetas inquirieron el libro de Dios diligentemente. Estudiaba sobre esta gracia destinada. Gracia destinada para la humanidad. La humanidad, ¿cómo puede ser salva? Estudiaba de la gracia destinada. Inquirieron diligentemente e indagaron, dice. Luego descubrieron. Es muy importante para poder tener una verdadera fe, primero debe tener un verdadero conocimiento, correcto conocimiento. Sin que haya una correcta información, un correcto conocimiento, creer correctamente no se puede. El correcto conocimiento, una correcta ciencia es un poder en la vida. Ya entonces vamos a ver
el libro de Isaías 53. Muchas personas, de una manera vagamente quiere tener fe. Piensan que la fe, como una manzana que se caiga de un árbol, algún día se va a caer allá. La fe nunca se cae por la oración. La fe nunca se cae por esfuerzo. La fe, primeramente, por un profundo estudio del libro de Dios y por ellos conocer bien el corazón de Dios. Cuando conozca bien el corazón de Dios, tú puedes creer en Él firmemente, puedes obtener una fe, correcta fe y firme. Pero muchas personas, en vez de conocer bien, solo quieren creer. ¿Qué va a creer? Cualquier creencia. Cualquier cosa va a creer. Primero tienen que conocer a Dios. Tienen que conocer el corazón de Dios. Luego, después de conocerlo, aquel conocimiento a mí me genera la confianza. Cuando nosotros podemos confiar en una persona, a quien yo no conozco puedo confiar. El perfecto conocimiento me trae la confianza, porque yo lo conozco, es una persona confiable. La fe no se produce en mí, la fe se viene desde afuera. Si es una persona confiable, primero yo traté de conocerla. En lo largo de mi vida, sí he conocido, he comprobado, es una persona bastante confiable. Cuando él me dice algo, automáticamente yo le confío. No me esfuerzo para confiar porque aquella confianza se viene de él por su conducta. Pero muchas veces nosotros, como que la fe se pudiera fabricar por nosotros mismos, se pudiera producir por nuestro esfuerzo, nos esforzamos para poder obtener fe. Imposible. La fe se viene cuando tú conozcas bien a quien tú quieres creer. Si es una persona confiable, a ti te viene fe. Si es una persona desconfiable, aunque te esfuerzo, nunca tú puedes confiar a aquella persona, porque tú lo conoces, es una persona mentirosa. Pero cuando tú conoces muy bien, es una persona confiable, la fe se viene de él. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 2 que dice, mantener vuestra mirada puesta en Cristo Jesús, porque eres el autor de la fe y el consumador de la fe, dice. ¿Por qué es necesario mantener puesta mi mirada al Cristo? Porque eres el autor de la fe. Cuando una persona está viendo a Jesús, leyendo la Biblia, la vida de Jesús, ¿cómo fue? Nunca falló con nadie, con cualquiera que le confió, nunca falló. Y también, no solo en la Biblia, en los diferentes libros de testimonio, muchas personas reales depositaron su confianza en Cristo Jesús, como Jesús les contestó en toda la vida de ellos. Así de esta manera, mientras tanto que yo mantengo puesta mi mirada a Él, porque eres el autor de la fe, eres consumador de la fe, a mí me viene la fe. Pero mucha gente de hoy, ¿cómo quiere obtener la fe? Sin que ponga su mirada al autor de la fe, piensan que ayunando, esforzándose, podría fabricar la fe. No es así. La fe se viene mientras tantos que tú pongas tu mirada a quien quiere creer, primero conocerlas. Cuando tú lo conoces perfectamente, es una persona de confianza, de él se viene la fe a nosotros. Ya, entonces vamos a ver Isaías 53. Versículo 11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Verá el futuro de la aflicción. Fruto de la aflicción de su alma.
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Ya, el libro de Isaías 53 profetiza sobre el Mesías, el padecimiento del Mesías. Pero aquí el versículo 11 que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Habla de su resurrección, aunque ni siquiera que haya venido después de su muerte, su resurrección, él así verá su aflicción y su obra, quedará satisfecho por su sacrificio que había ofrecido. Luego que dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Aquí dice, Jesucristo tiene su propio conocimiento. Por su conocimiento mi siervo justo justificará, salvará a muchos. Entonces, el ser salvo es el obtener el conocimiento que había en Cristo Jesús. Aquel conocimiento, Biblia lo llama el Evangelio. Un plan de la salvación que Dios estableció. Un plan de la redención que Dios dibujó, Dios estableció, compartió con el Mesías. En la mente de Dios había este plan. En la mente del Mesías había este conocimiento. ¿Cómo justificar a los hombres que son descendientes de Adán y Eva? Todos los días pecan. ¿Cómo podría justificar a ellos, a quienes se parece como una máquina de pecar? Toda la vida inevitable sigue pecando. ¿Cómo yo podría justificarlo? ¿Cómo yo podría salvarlo? Tenía un proyecto, un plan. Originalmente Dios diseñó, Dios estableció, compartido con el Mesías. Por eso que dice, por su conocimiento justificar a mi siervo justo a muchos. Vamos a ver 59. Isaías 59. Versículo 16 al 18. Y vio que no había hombre, se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. En el libro de Isaías 59, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, habla de la condición tan vil de los seres humanos. Los pecados de ellos han hecho división entre Dios y ellos. Cómo son ellos tan malvados, tan pecadores. Continúa explicando hasta el versículo 15. Y Dios desde arriba vio. ¿Qué dice? Versículo 15, la segunda parte. Lo vio Jehová, desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre. Dios desde arriba vio, no hay un hombre que interpusiese, un hombre que pudiera convertirse en un mediador, como un salvador. En la tierra no hay. No hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. Le afirmó su misma justicia. Ya el otro nombre de Jesucristo, Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados, pero en otro significado es el brazo de Jehová, mano de Jehová. Ya que no hay quien se interpusiese, no hay quien como un intermediario
pudiera salvar a otra persona, ¿Dios los destruye todo? No. Se decide. Los salva su brazo, le afirma su misma justicia. Bueno, yo mismo salvaré. Ya que ninguno es digno de salvarse a sí mismo, yo mismo lo salvo. Versículo 17, pues de justicia se vistió como una coraza. Ya que una palabra, yelmo de salvación en su cabeza. Ya esta expresión, luego finalmente dice, él dará el pago a su adversario. El adversario de Dios es Satanás. El pago es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Bueno, nadie puede ser justificado porque todos son pecadores. Satanás, yo con mi brazo pago el pago. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es el precio de la liberación de ellos? La muerte. Bueno, yo mismo te ofrezco el pago, me muero. Pero cargando el pecado de ellos. Yo mismo te ofreceré el pago. Yo mismo los liberaré. Yo mismo los redimiré. Ya Dios tenía un conocimiento que la mano de Jehová salva a la humanidad. Él mismo salvará a ellos. Pero aquí habla de dos piezas de una armadura. La coraza de justicia tenía un plan en su corazón. Justicia. ¿Cómo salvar a ellos? Justicia. Yelmo. Aquí dice, yelmo de salvación en su cabeza. Para un soldado vestido de armadura en la Edad Media, dos partes de su cuerpo son más importantes. Por un atajo, por un golpe, se puede perder la vida. La cabeza y el corazón. Aunque todas las piezas de la armadura es muy importante, pero la coraza y el yelmo principalmente importante, porque por un golpe se puede morir. ¿Qué dice? Con la justicia, coraza de justicia. Dios con su justicia quiere salvar el mundo, pero la cabeza es un miembro donde está el cerebro, piensa, donde hay ciencia y conocimiento. Dice, se puso del yelmo de la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Una estrategia cómo liberar a ellos, el sagrado conocimiento. Ya entonces vamos a buscar Efesios capítulo 6. Versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, y con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya que en el libro de Efesios también el apóstol Pablo citó la misma armadura del Isaías 59 con que Jehová se viste. La coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Entonces, cada pieza tiene su propia función y significado. El cristiano salvo en el corazón, la coraza de justicia, la justicia de Dios que nos ha dado mediante la fe.
tenerlos, porque no tenemos nuestras propias justicias. El yelmo de la salvación. En la cabeza, el perfecto conocimiento de la salvación, la perfecta lógica del perdón de los pecados. Sobre todo el escudo es de la fe. Todo lo que tenemos, creer, el escudo de la fe. Y también hay una sola pieza, contraatacar. Y las demás piezas para defensa propias. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. En tu corazón la justicia de Dios. ¿Recibiste la justicia de Dios? ¿Tiene perfecto el conocimiento de la salvación? Todo lo cree, es el escudo de la fe. Estás totalmente vestido contra Satanás. Pero tiene una pieza con que no solo te defiende, sino contraatacar. Es la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Dice. Cuán importante que un cristiano estar firme, preparado enteramente. Vamos a buscar el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido. Fíjense, ¿cuál es la razón? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice. ¿Cuál es la principal razón que el pueblo se pierde? Le faltó conocimiento. Vuelvo a retomar que el tema que yo tomé al encabezar esta predicación. Estamos viviendo un siglo en donde abunda ciencia y conocimientos, pero son superficiales. La gente se parece muy inteligente superficialmente. De mucha ciencia, muchos conocimientos que no tiene profundidad, que en general en algún sitio de internet adquiero. Parece que sabe muchas cosas, en realidad en nada sabe bien, en ni una sabe bien. Estamos viviendo en un tiempo del hambre, la sequía. No por falta del agua, ni por falta del pan. Por falta de oír la palabra de Dios, la gente está hambrienta, sedienta. Hoy yo he leído Génesis capítulo 41. ¿José qué ha hecho? José, previendo que después de 7 años de hambre se vienen 7 años de abundancia, se vienen 7 años del hambre. ¿Qué ha hecho durante 7 años de la abundancia? Divertirse, ¿no? Porque le abunda alimentos, le sobra dinero. Por eso él se perdió, se corrompió. Él sabía que después de 7 años de la abundancia se vienen 7 años del hambre. En el primer año del hambre, de los 7 años del hambre, la gente se olvidará durante 7 años de abundancia porque el hambre será muy grave. ¿Qué ha hecho José? Durante 7 años de la abundancia, almacenaba todas las cosechas. Estaba muy ocupado para hacer graneros, almacenes en todas las ciudades. Y luego guardarlos, almacenarlos, conservarlos, reservarlos. ¿Por qué? Estaba firme, él sabía que muy pronto viene, durante 7 años de
hambre que en el primer año del hambre, de aquellos 7 años de hambre, la gente se va a olvidar de 7 años de la abundancia. Se mueren todos. ¿Qué ha hecho? Preparó el futuro. Preparó el futuro cuando llegó aquel futuro que José firmemente creyó que iba a llegar. Luce, brilla José. Sin querer llega a ser gobernador del mundo. Todas las personas buscan a José. Todo el mundo busca a José. Hermanos, la Biblia dice, vendrán los días. Es el tiempo del hambre y la sequía. La gente no por falta de pan, no por falta del agua, sino por falta de oír la palabra de Dios. Estarán hambrientos, sedientos, de un lugar a otro mar, de una tierra a otra tierra, viajarán, se fatigarán, se cansarán, se morirán. Por falta de la palabra de Dios. Cuán importante almacenar a nuestros corazones con la palabra de Dios. En nuestro corazón almacenar, llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Si ustedes así preparan, llegarán el momento. Aunque no quieran, ustedes brillarán. Dios los usará en gran manera. Dios, por medio de sus vidas, hará muchas obras. Durante la semana pasada estuve en Kansas City de Estados Unidos, luego Oklahoma City, luego San Antonio, dirigiendo congresos de líderes cristianos, de puros pastores, líderes. En Kansas City, el pastor presidente de la unidad pastoral, el doctor Roberto Moreno, me dijo, es una persona muy culta, una persona de mucha preparación. Pastor, en la zona metropolitana de Kansas City hay 170 iglesias hispanas. Yo solo conozco 100 iglesias, pero no se reúnen. Nunca vi que todos se reúnen. Entonces él me entrevistó. Él me vio muy bien. Mi entrevista él publicó. Empecé a enviar a aquellos pastores. En el Congreso de Líderes Cristianos estuvieron 70 pastores. Y el pastor Roberto empezó a transmitir en línea 100 pastores. Son 170 pastores. Los pastores sorprendidos entre ellos. Nunca yo he visto tantos pastores de nuestra ciudad. Sé que hay 170 iglesias, pero nunca se reunieron, pero están todos aquí. ¿Y qué pasó? Aceptaron la palabra del Señor, reafirmaron la salvación. El mismo doctor Roberto dio su testimonio tan claro, uno del pastor más influyente cubano, él también confirmó y daba testimonio. Ellos dijeron, la próxima vez, por favor, no nos abandone, regrese aquí. La próxima vez cuando venga, vamos a preparar algo más grande. También Oklahoma, San Antonio. Un pastor, yo pertenezco a Asociación Bautistas. Hay muchas iglesias bautistas. Cuente con nosotros cuando la próxima regrese. Haremos algo por usted. Vamos a hacer algo grande, grandes seminarios. El año pasado, por la gira del CLF, Congreso de Líderes Cristianos, a más de 3.800 pastores he dado este congreso con profundo estudio de la Biblia. Todos fueron muy fortalecidos y bendecidos. Este año ya llevo superando más de 6.500. Tan solo en este año. Entonces me doy cuenta cuán importante acercarnos a Dios.
conocer a Dios. Mucha gente depende de lo que se oye, no comprueba. Estamos en el tiempo del hambre. Aquí, hermanos, en el corazón de ustedes almacene, llene palabra de Dios. Prepárense por un futuro que está por venir, muy pronto vendrá a ustedes. José nunca quiso ser por gobernador de Egipto, tan solo por haber provisto. Vienen 7 años de hambre. Faraón asigna a una persona sabia. Durante 7 años de abundancia, almacene. Prepare para que cuando vengan 7 años del hambre, que el Egipto sea salvado. Faraón le dijo, ¿en dónde yo encontraré otra persona que sobre quien está el Espíritu de Altísimo? Aparte de ti, ¿dónde yo encontraré alguna persona? Tú serás esa persona. Tú serás mi gobernador. Tú serás quien lleve ese papel. Nunca José quiso ser alguien. Nunca José quiso ser el gobernador del mundo. Tan solo por creer el futuro que Dios le había mostrado. Dios le dio un trabajo muy importante, prepararse. ¿Ustedes creen que Dios les quiere utilizar? ¿Creen? ¿Creen que Dios les quiere utilizar? ¿Por qué no se preparan? Y desde ahora, ¿por qué no se preparan? ¿Por qué hace pasar el tiempo? ¿Por qué desperdician las oportunidades? Si ahora se preparan, llegará el momento. Dios les va a utilizar en gran manera. Muchas personas van a recibir la salvación por ustedes. Que prepárense todos los hermanos de nuestra iglesia. Espero que sean estudiosos de las Biblias. Inquirir el libro de Dios. Detenidamente leer, uno por uno comprobar. Luego almacenar en el corazón de ustedes. Llegará el momento que Dios los usa grandemente. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.